Muy buenos días, señores senadores, muy buenos días, querida subsecretaria, señor secretario, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Cuenta, por favor. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Sus señorías, muy buenos días. Subsecretaria, buenos días. Invitados, invitadas. Señora presidenta, se ha recibido en esta secretaría la siguiente documentación. Un oficio de su excelencia el presidente de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar en el cargo de ministra de la excelentísima Corte Suprema a la señora Jessica Lourdes González Troncoso. Señora presidenta, en relación con este asunto ya la secretaría inició el procedimiento que se fijó para esta clase de nombramientos. Y después nos puedes decir los plazos que tenemos para fijar las sesiones. 6 de julio vencería el plazo, son 30 días. Se dio cuenta ayer en la sala del Senado y a contar de ese momento comienza a correr este plazo. 6 de julio vence, por lo tanto. Y nosotros ya hoy día estamos abriendo el plazo de 10 días para que los ciudadanos que se interesen puedan... exacto. 10 días se vencen son días corridos. O sea, el viernes próximo. Exacto. O el 17. Es el 17, el sábado 17, exacto. Señora presidenta, también se recibió un oficio de la presidenta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, la señora Carola Quesada, mediante el cual responde una consulta que se hiciera a nombre de esta comisión en relación con cómo ha operado el sistema de cobro de multas iniciado con ocasión del plebiscito realizado con el voto obligatorio el pasado 4 de septiembre de 2022. Ese documento está a disposición de sus señorías, por supuesto. Y, señora presidenta, se ha recibido una solicitud de audiencia de la presidenta de la Fundación Red Notarial, señora Valeria Ronchera, para exponer respecto al proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. Respecto del primer punto, que se vence el 6 de julio y nosotros los 10 días se vencen el 17, luego tendríamos la semana del 19 y después la semana regional. ¿Les parece que el miércoles 21 hagamos las dos sesiones? Es feriado. El martes 20, entonces. Martes 20 vamos a sesionar. Querida presidenta, le recuerdo que esta comisión acordó en su momento recibir a una delegación de las Naciones Unidas, no, de la Unión Europea, entiendo, la Unión Europea. ¿Eso cuándo? El martes 20. El martes 20. El martes 20, entonces... Y ya están informados de la Unión Europea, la representación de la Unión Europea en Chile, que esta comisión va a recibir a esa delegación. Ya, entonces eso significa que el lunes 19 tendríamos que hacer las dos sesiones. Por eso, pero lo hacemos acá en la mañana. Lo hacemos acá en la mañana. ¿Les parece? Pero primero estamos hablando fijar las sesiones para la postulación. En los comités acordaron... El lunes sesionamos acá, pero lo que no significa que no podemos tener comisión acá también el lunes de la mañana. Y ahí recibimos a la candidata. Hacemos la primera sesión para escuchar al ministro, levantamos eso y inmediatamente hacemos la segunda para escuchar a la postulante. Perfecto. ¿Ya? Además ya ha terminado el periodo de días. Exacto. Porque 6 de julio es viernes o sábado y por lo tanto tendríamos que 6 de julio es jueves. Por lo tanto tendría que verse esto en una sesión especial el 4 o el 5 de julio. Entonces no nos quedan más fechas que el lunes 19. Muy bien. Bien. Respecto del segundo punto de la cuenta, para que se les entregue copia del oficio a todos los senadores, como usted dijo ya estaba, y aceptar la solicitud de audiencia a quien lo ha pedido. Bien. Ofrezco la palabra a los senadores por temas varios. Pasamos al punto de la tabla, por favor, señor secretario. Dígame. Aprovechando que está la subsecretaria acá, hablé yo con el ministro Cordero para... hay un proyecto que está ingresado por el gobierno anterior, que es un proyecto de capacidad jurídica para personas con discapacidad intelectual, que crea una figura que se llama la figura de facilitadores. Está en esta comisión, se lo comenté en algún momento al senador Buenchumilla en particular, y también lo hablé con la
presidenta, a ver si le hacemos un espacio, pero me gustaría también que el Ejecutivo le eche una mirada para ver que, como irroga algo de gasto fiscal, porque hay que crear esta figura de facilitadores que tiene un registro, etcétera. Creo que es bueno que lo miren, porque la verdad que me gustaría darle movimiento, poner al día a todo el sistema de interdicciones y de gradualidad en la capacidad jurídica respecto de la capacidad intelectual de las personas. Nos pone al día con las convenciones que Chile también ha firmado y en la que otros países han avanzado con más celeridad que el nuestro. Entonces, evidentemente que no hay un apuro considerable en el asunto, pero me parece importante que avancemos en eso. Eso. Ok, gracias, senador. Tengo el boletín, tengo el que Senador lo mando, Buenchumilla. Y en relación con lo mismo, señora presidenta, yo presenté un proyecto en esa dirección, pero más centrado en los artículos del Código Civil, y entiendo que está en la Comisión del Adulto Mayor hace tiempo. Y lo dejé ahí, no lo he movido, pero a lo mejor habría que también echarle una mirada para ver si podemos concordar con lo que dice el senador Luciano. O a lo mejor refundirlos y pedir que se vengan para acá. Claro. Porque ¿los puedes revisar y darnos tu opinión? El tuyo, pero el otro está ahí, si dice en relación con lo mismo, lo lógico, en base a lo que hablamos la vez pasada, a raíz de delito económico, que uno se ve allá, otro acá, que no resulte contradictorio, a lo mejor refundirlo, si están en el mismo trámite, pareciera que sí, porque ninguno ha avanzado, y esperamos la opinión de la SECPRES. Presidenta, por su intermedio, saludar a los demás integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría. Nos comprometemos como Ejecutivo a analizar los dos proyectos para ver, digamos, cómo podemos avanzar en esta dirección. Muy razonable lo que plantea la Presidenta en orden a ver si se pueden fusionar efectivamente para no generar discordancias o contradicciones entre dos proyectos que se tramitan en paralelo. Aprovechando que se hizo alusión al tema de delito económico, como ustedes saben, nosotros concurrimos con el Ministerio de Justicia la semana pasada. Hemos estado trabajando en la propuesta del veto, todavía no la tenemos totalmente afinada, entonces, habida cuenta que el plazo vence el próximo miércoles, queríamos pedirle o sugerirle si había un espacio para que el próximo lunes pudiéramos nosotros informalmente, no necesariamente como funcionamiento de comisión, poder presentarle la propuesta como habíamos comprometido para que tengamos su retroalimentación antes de formalizarla el día miércoles. Yo no tengo ningún problema si la próxima comisión del lunes 12, la primera parte, que es notario, la podemos postergar un lunes más o 2 lunes más, porque pues no van a ver, y veamos el tema del veto que tiene plazo. ¿Están de acuerdo con eso? Yo creo que mejor formalmente. Como ustedes quieran. Hagámoslo formalmente porque ahí tenemos seguridad que van a estar los senadores. Después ponernos de acuerdo todos en otra hora va a ser más difícil. Fuera de comisión. No, era fuera de comisión porque era la propuesta. No bueno, hagámoslo a la hora de la comisión y el lunes no citamos a comisión, pero nos damos todos por citados el lunes a las 10:30 en Santiago. Como si hubiera comisión, usted nos acompaña también, pero sin citación, y ahí lo vemos. ¿Le parece? Porque ahí no vamos a tomar acuerdos, sino que... No, opiniones, ¿no? es opinión. O. Sí, así lo hacemos. Es que, senador Galilea, ¿o qué? Usted está preocupada del avance del proyecto notario. No, pero lo que pasa es que yo creo que el veto, hay comité, usted, el senador Buenchumilla, tiene comité, de Urresti también, pero sí Nos que... juntamos a las 10:30, como usted dijo. Sí, bien, así lo acordamos. Bien, vamos a la tabla, señor secretario. Gracias, Presidenta. Sus señorías, señora subsecretaria, en nuestra tabla del día de hoy figura abocarse al análisis del proyecto de ley orgánico constitucional en segundo trámite constitucional que regula el funcionamiento, organización, funciones y atribuciones de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones que indica el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República. Corresponde al boletín número 14.819-07. Señora Presidenta,
Este proyecto cumple, como he señalado, su segundo trámite constitucional en la corporación y se inició en mensaje del ex presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique. Se dio cuenta de este proyecto en la Sala del Senado en sesión del 30 de mayo de 2023, disponiendo su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la de Hacienda en su caso. Su objetivo es dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 bis de la Carta Fundamental, que fija el marco de todo el articulado de este proyecto, con el objeto de disponer el establecimiento de una comisión por medio de una ley orgánica constitucional destinada a fijar las remuneraciones de las altas autoridades públicas que señala. El articulado de esta iniciativa, por lo mismo, ostenta rango orgánico constitucional, todos sus artículos, con arreglo a lo dispuesto en el mismo inciso segundo del artículo 38 bis de la Carta Fundamental. En cuanto a su estructura, el proyecto consta de 23 artículos permanentes y 5 transitorios. En su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados fue aprobado en general por 143 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Gracias, señor secretario. Le damos la palabra a la subsecretaria Macarena Lobos. Querida subsecretaria, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Tal como lo planteaba el secretario en su relación, este proyecto de ley es una ley orgánica constitucional que cumple el mandato del artículo 38 bis de fijar las funciones, atribuciones, organización de esta comisión especial que fija las remuneraciones de las altas autoridades. Como ustedes recordarán, cuando se hizo la reforma constitucional para el tema de las remuneraciones, rebaja de remuneración dieta, digamos, de los parlamentarios y parlamentarias del presidente de la República, se incorporó un nuevo artículo 38 bis en la Constitución en que mandata que esta comisión tenga que fijar las remuneraciones de las altas autoridades. Como bien se decía, el expresidente Piñera presentó a fines de su mandato un proyecto de ley que no había tenido tramitación. Con ocasión, ustedes recordarán, del debate del reajuste del sector público el año pasado, se adquirió por parte del Ejecutivo el compromiso de ponerle urgencia a este proyecto y presentamos una indicación sustitutiva que, si bien, aclaro, no modifica lo estructural del proyecto, hace algunos alcances y mejora, y consideramos que era más fácil, dado que no había tenido tramitación, para facilitar su entendimiento, que fuera una indicación sustitutiva, donde yo diría que hay 3 cambios fundamentales. Luego paso, digamos, al contenido propiamente tal respecto al proyecto del expresidente Piñera. Primero, dado que es un órgano que está reconocido en la Constitución, se le da una cierta flexibilidad, se le reconoce la autonomía y se le da mayor flexibilidad en cuanto a la determinación de sus propias normas de funcionamiento, equivalente a lo que opera hoy día con el Consejo de la Transparencia y el Consejo Autónomo Fiscal. En segundo lugar, se saca del ámbito de competencia algo que al juicio de este Ejecutivo iba más allá del mandato del artículo 38 bis en el proyecto presentado por el expresidente Piñera, porque se abarcaba el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, cuestión que excedía el mandato del 38 bis. Adicionalmente, se establece una rebaja del periodo de nombramiento de los consejeros de 8 a 6 años y se limita el número de sesiones que originalmente estaba establecido en 72 y se baja a 48, porque nos parece que 2 sesiones mensuales es más que suficiente para el rol que tiene que cumplir la comisión. Y un tema muy relevante que se adiciona en esta indicación sustitutiva, que surgió de la duda y el debate en su minuto, es que se hablaba solo del sistema de remuneraciones. Ahí nosotros establecemos monto o sistema, después voy a hacer el alcance respecto de eso, pero nosotros incorporamos de manera expresa el tema de la reajustabilidad, porque como ustedes saben, producto de los dictámenes de la Contraloría, de la norma interpretación de derecho estricto del artículo 38, se ha determinado que ninguna de estas autoridades puede estar incorporada en la ley de reajuste del sector público, que ya por varios años, ¿no es cierto?, antes inclusive ese dictamen ha excluido a las altas autoridades. La diferencia que hubo en la última ley de reajuste es que, producto de ese dictamen, se excluyó solo aquellas que taxativamente están enumeradas en el artículo 38 bis y no aquellas que tienen un régimen análogo o a esto, como son, por ejemplo, el Contralor General de la República, los miembros de los tribunales de justicia, los miembros del Tribunal Constitucional. Yo diría que esas son básicamente las diferencias. Paso ahora, saludo al senador Torres. Paso ahora, digamos, habiendo puesto en contexto los antecedentes, a ver la estructura del proyecto, que, como decía, este es un proyecto bien estándar. Digamos, la mayoría del mandato está establecido ya en el 38 bis y, por tanto, todo lo que son las funciones y atribuciones, el periodo por el cual tienen que ser nombrados, quienes son los consejeros o comisionados, está dado por el mandato constitucional. Por tanto, no hay mayores innovaciones, sino que es solo una réplica para poder ajustarse, ¿no es cierto?, a la delegación que hace el propio artículo 38 bis. La comisión está integrada por 5 miembros, que son básicamente un exministro de Hacienda o ministra de Hacienda,
un ex consejero del Banco Central, un ex contralor o contralora, subcontralor o subcontralora, un ex presidente o presidenta de alguna de las ramas del Congreso Nacional y un ex director o directora del Servicio Civil. Estos integrantes son propuestos por el presidente de la República y tienen que ser ratificados por el Senado por los 2/3 de su miembro en ejercicio, y el nombramiento desde luego se materializa, como todos estos casos, por decreto del Ministerio de Hacienda. La comisión va a tener un presidente y un vicepresidente. Se siguió la misma regla que en el caso del Consejo para la Transparencia, que para garantizar, ¿no es cierto?, la autonomía, el presidente o vicepresidente son electos dentro de los mismos consejeros. No lo propone el presidente de la República, duran 2 años y no pueden ser reelectos. Los consejeros y consejeras duran 6 años en sus cargos, pueden ser reelectos, y en la norma transitoria, para efectos de que vayan siendo renovados escalonadamente, se establece en el decreto original de nombramiento cuáles van a ser nombrados por 2 años, por 4 o por 6, para garantizar esa renovación escalonada. Se establecen, por cierto, ¿no es cierto?, como todo órgano público, las reglas de inhabilidades, incompatibilidades y deberes de probidad y transparencia, que son normas estándar que siguen las normas de la ley de bases. Se establecen las causales de cesación de estos consejeros, al igual que ocurre para garantizar la autonomía. Como ustedes saben, en nuestro ordenamiento las autonomías legales se garantizan básicamente por las reglas de nombramiento y de cesación. En este caso, la cesación es por el presidente de la República, el presidente del propio Consejo, o la solicitud de 2 comisionados a la Corte de Apelaciones, siguiendo el mismo régimen que ya existe en otras entidades de esta naturaleza. Yendo a las funciones y atribuciones propias de esta comisión, básicamente son fijar las remuneraciones de las autoridades señaladas en el artículo 38 bis, que como sabemos son el presidente de la República, senadores y senadoras, diputados y diputadas, los gobernadores regionales y todas las autoridades que son de exclusiva confianza del presidente de la República, de acuerdo al numeral 7 y 10 del artículo 32 de la Constitución, le hace ministros de Estado, ministras de Estado, subsecretarios, delegados provinciales, embajadores. Adicionalmente, el artículo 38 bis establece que las personas que se desempeñen a honorarios en los gabinetes de cualquiera de estas autoridades también quedan enmarcadas dentro de este régimen de fijación de remuneraciones por parte de esta comisión, que de acuerdo al propio mandato del artículo 38, que se recoge, por cierto, en esta propuesta de ley orgánica, tiene que ser por 4 años, 18 meses antes del mandato. Pero esta norma, esta comisión es de carácter permanente, porque en la práctica, como está este tema de los honorarios, tiene que ir haciéndose la actualización permanente, y además le establecemos la facultad, ¿no es cierto?, ahora de la reajustabilidad, que por cierto tendrá que ser también anualmente, como se establece en el caso del resto de los funcionarios y funcionarias públicas. Fija las remuneraciones o el sistema de remuneraciones con el reajuste incluido, dicta las instrucciones generales para la aplicación de las remuneraciones fijadas y elabora este registro público respecto de las personas o cargos de autoridades funcionarios que están circunscritos, ¿no es cierto?, al marco de competencia de su fijación de remuneraciones, publica las remuneraciones fijadas y ejerce las demás funciones y atribuciones que le encomienda la ley, que son básicamente proponer también al presidente de la República alguna enmienda legislativa respecto al ejercicio de sus funciones y atribuciones. En el caso de cómo se fija, digamos, cuáles son los antecedentes que tienen que tener a la vista los comisionados para el efecto de la determinación de las remuneraciones, acá se siguió una lógica, como ustedes saben. La primera ajuste de remuneraciones, cuando se hizo la modificación de la reforma constitucional de acuerdo a la 18ª transitoria de la Constitución, fue el Consejo de Alta Dirección Pública el que hizo la primera fijación de remuneraciones. Y ahí el Consejo utilizó 3 criterios que nos parecieron razonables, que están incorporados también en la ley orgánica, además de los que establece, por cierto, el artículo 38 bis, que son básicamente que las remuneraciones tienen que ser acorde a las responsabilidades que se fijan y garantizar la autonomía de los cargos respectivos. Adicionalmente, se incorpora que tendrán que tener en consideración la escala única de sueldos, el decreto 274, el tema de la situación económica del país y antecedente de derecho comparado para efectos de fundar la decisión que tome esta comisión, la cual tendrá que poner, es de carácter público, y tendrá que poner en su... cuando dicte el acto, digamos, tiene que contener los antecedentes que tuvo en consideración para la adopción de los mismos, como los fundamentos y el sistema, por cierto, que fije de remuneraciones. Adicionalmente, una innovación respecto también a lo que fue el proyecto original que omití en la primera parte, es que en el caso de los honorarios, la propia ley establece ciertos parámetros o criterios para determinar qué honorarios son los que efectivamente tienen que cumplir esta
obligación, y decimos son aquellos que en el contrato explícitamente se establece que cumplen funciones en los gabinetes de alguna de estas autoridades, o aquellos que no estableciéndolo, inequívocamente, de acuerdo a la descripción de sus funciones, efectivamente se entiende que lo hacen. En este caso, adicionalmente a los parámetros ya establecidos en el artículo 38 bis, se establece la ley orgánica que tendrá que tomar en consideración parámetros estándar, ¿no es cierto?, como son la formación, nivel de estudios, experiencia laboral, para efectos de hacer la propuesta de las remuneraciones. Dentro de las disposiciones transitorias se establece que esta ley entra 60 días después de su publicación en el Diario Oficial, pero se mandata, ¿no es cierto?, que 30 días antes del cumplimiento de ese plazo, el Presidente de la República puede hacer la propuesta para que efectivamente se constituya la comisión. Y dado que esto opera, ¿no es cierto?, como decíamos, de acuerdo al mandato del artículo 38 bis para el periodo siguiente, porque son 18 meses antes del nuevo texto, del nuevo mandato constitucional que fija el sistema de remuneraciones para todo el periodo. En este caso se establece que constituida la comisión dentro de los 30 días siguientes tendrá que establecer una propuesta de reajuste para la remuneración que fue fijada por el Consejo de Alta Dirección Pública en mandato de lo dispuesto en el artículo la ya no me acuerdo qué número transitoria fue la norma transitoria por la cual se estableció la primera ajuste de remuneraciones. Eso es en términos generales, Presidenta, por su intermedio, abierta a las dudas y consultas de la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria, por su completa exposición. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Cruzcoque. Sí, bueno, qué bueno, porque yo, esto la verdad que ya tenía un rechazo importante. Parecía lógico en algún minuto, no me acuerdo qué año votamos nosotros los reajustes, ¿era 2, 3 años? O 3 años más o menos. Era cuando el actual presidente era diputado. Era diputado, exactamente, sí. Se señala que la escala única de sueldos también va a haber una recomendación respecto de o la propuesta se va a ajustar a la escala única de sueldos del Estado, ¿verdad? Por ende, se entendería que las funciones superiores, por el ministro subsecretario, serían las que marcan un poco la pauta y de ahí hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué sucede con aquellas personas, por ejemplo, que reciben funciones críticas, por ejemplo, ¿verdad? O el caso de los honorarios, que ahí aparece más o menos señalado más o menos cómo se van a fijar. No sé si es tan fácil fijarlas, porque a veces los honorarios suelen ser a veces quedarse de manera permanente en el Estado. Entonces, los honorarios permanentes son muchos. Entonces, si finalmente esos honorarios permanentes no se ajustan también a la escala única de sueldos, planteo la duda cómo se va a manejar. Imagino que eso lo tendrá que resolver la comisión. Y entiendo, subsecretaria, que las empresas del Estado acá quedan excluidas, no se incorporan porque se rigen por parámetros distintos. Esas son mis... Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Senador Huenchumilla. Bueno, yo estaba viendo aquí que esta ley que estableció este artículo 38 es del 28 de mayo del 2020. Eso estamos hablando hace como 3 años más o menos. Y me acuerdo expresamente que a esa sesión vino el actual presidente acompañado por el diputado Jackson. Y tuvimos ahí un gran debate. Sí, exactamente. Un debate bien interesante que deben estar en las actas por ahí sobre ese tema. Yo la consulta que quería hacer es porque el artículo 38 es lo que señala, señala las autoridades que están afectadas, digamos, pero dice que serán fijadas cada 4 años, ¿cierto? Serán fijadas, eso es lo que señala. A lo menos con 18 meses de anticipación al término del periodo presidencial. Pero la norma constitucional no dice que serán fijadas con 18 meses de anticipación.
al término del periodo, pero no dice de cuándo empiezan a regir, no hay una norma expresa eso. Se entiende de que están fijadas anticipadamente con 18 meses, pero no dice que van a entrar a regir una vez que empiece el otro periodo presidencial, sino que yo no sé si en el debate que se produjo el año 20 se entendió de que se fijaba con 18 meses de anticipación para que no se contaminara con el debate presidencial, de tal manera que cuando se produjera la elección presidencial, este no fuera un tema, sino que ya estuvieran fijadas con 18 meses de anticipación. Pero no sé si necesariamente implica eso que entren a regir 18 meses después que son fijadas. No veo que la norma constitucional tenga esa exactitud. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasa en el periodo intermedio? Porque yo, como digo, habría que ver la historia de la ley de ese minuto, cuál fue el debate, porque en ese minuto hubo una norma transitoria, entiendo, donde el Consejo de Alta Dirección Pública fue el que fijó, ¿no es cierto?, definitivamente la rebaja, que creo que fue de un 25% de las remuneraciones de estas autoridades. Y después quedó pendiente la dictación de la Ley Orgánica Constitucional, que entiendo que es esto lo que la Cámara aprobó y que nosotros estamos viendo el segundo trámite constitucional. Eso quería hacer, estimada Presidenta. Senador Galilea, ¿tiene alguna consulta? ¿O le damos...? Yo creo que en el mismo sentido del senador Buenchumilla, la norma constitucional dice que al menos 18 meses antes del vencimiento de un periodo presidencial tiene que estar fijada la remuneración para los 4 años siguientes, en el fondo. Ese es el... Entonces, pero me parece... O sea, creo que no hay una norma transitoria, por lo que debiera entenderse... A ver, estamos... Bueno, si es que esto... podría alcanzar a... Sí, podría alcanzar para el próximo cuatrienio. En realidad esa era mi preocupación y no sé cómo lo había visto el gobierno en tiempos. Porque efectivamente este es un tema que hay que regularizar cuanto antes. Y el cuanto antes, naturalmente que ya para esta legislatura ya no corre, pero idealmente, para este periodo legislativo, pero idealmente para el que se inicia el 11 de marzo del 2026 ya tiene que estar completamente zanjado. Gracias. Senador Buenchumilla. Un pequeño matiz, tal vez, de lo que dice el senador Galilea, porque no dice que rigen para el cuadrenio siguiente, dice que serán fijadas cada 4 años. Serán fijadas cada 4 años, lo que no significa necesariamente que están fijadas para los periodos presidenciales, porque el periodo presidencial puede cambiar a 5 o a 6, no sé qué va a pasar, sino que las remuneraciones son fijadas cada 4 años. Entiendo, presidente, que ¿no es cierto? Yo comparto lo que dice el senador Buenchumilla, porque si son 18, las van a fijar 18 meses antes que termine un periodo presidencial, esos 18 meses antes no correría, si fuera la interpretación del senador Galilea, la propuesta de remuneraciones para el cuatrimestre. Porque después van a tener que fijarse 18 meses antes del otro periodo presidencial. Sí, sí, solo para comentar. Efectivamente, la norma no hace esa precisión. Yo, es la inteligencia que veo detrás de la norma, en la historia fidedigna, que siempre esté calzado con periodos de 4 años. Y por eso los 18 meses. A lo mejor hay que precisarlo mejor, pero me parece que es la conceptualización que está detrás de toda esta norma. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio a hacerme cargo de las consultas formuladas por los senadores. En el caso de la consulta del senador Cruz Coque,
Efectivamente, aquí el ámbito de competencia de esta comisión es solo para las autoridades que taxativamente están enumeradas, por tanto las empresas públicas tienen su propia forma de fijación de remuneraciones fijadas en sus respectivas leyes orgánicas. En el caso de las que no tienen ley orgánica propia, de las que son dentro del marco del CEP, que también tienen un sistema de empresas públicas, también tienen un sistema específico. En el caso de los honorarios, por su intermedio, presidenta, efectivamente, acá se establece esta regla para los honorarios específicos que cumplen labores en estos gabinetes. Lo que no obsta, como ustedes saben, tenemos dos temas, porque el senador Cruzco que hacía alusión a dos cosas. Uno, los honorarios de carácter permanente, que como ustedes saben, hemos iniciado un proceso de regularización en función, ¿no es cierto?, de la ley de reajuste del sector público, tanto para el sector de la administración central como descentralizada, en función del dictamen del Contralor General de la República, de la necesidad de absorber, digamos, todos aquellos que cumplen labores permanentes y el resto de los requisitos establecidos en ese dictamen, y que, de acuerdo, digamos, a la planificación y el acuerdo comprometido en la ley de reajuste, iremos cubriendo era un número en la administración central, de alrededor de 25.000, que se van a hacer en los 4 años para lograr esa regularización. En cuanto a los topes de las rentas, efectivamente ustedes recordarán que en el reajuste del sector público y en el protocolo que se suscribió con ocasión del debate del mismo, habida cuenta de la existencia de este reajuste escalonado que se planteó este año, comprometimos 2 proyectos de ley y la urgencia de este proyecto justamente. Y esos proyectos van en la línea de poder generar efectivamente un sistema, dado que no se reajustó, ¿no es cierto?, a las autoridades y que se rebajó a las altas autoridades en virtud de la aplicación de esta norma de rebaja de 25% de la dieta, como bien decía por su intermedio presidente el senador Buenchumilla, aplicada por el Consejo de Alta Dirección Pública, se ha generado una cierta distorsión en lo que son las escalas y una cierta simetría, y hay autoridades de menor rango que tienen remuneraciones superiores a los superiores. La idea justamente es poder ordenar esto, y esto se enmarca justamente en esa línea de poder tener nuevamente un sistema de remuneraciones que sea armónico, que diga relación con el nivel de responsabilidades que cumple cada autoridad. Entonces ustedes recordarán que en el protocolo de acuerdo comprometimos 2 proyectos de ley. Uno, para que efectivamente en 2 tramos equiparáramos el reajuste del 12% a todo el sector público, y adicionalmente un proyecto que tiene que entrar en julio, en el que estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, para poder uniformar, digamos, y ordenar esto. Y esto se enmarca también dentro de esa lógica para poder tener un sistema armónico de remuneraciones. En el caso de los honorarios hay que recordar que adicionalmente existe un instructivo presidencial de austeridad pública en que se establece reglas para la fijación de los montos de los honorarios, vinculados en el caso de los mismos criterios que están establecidos acá: formación profesional, años de experiencia, y se establece una tabla que establece límites. En el caso de los gabinetes se establece también un límite máximo que era 5 millones, que con el reajuste quedó en 5 millones más el 12%, 5 millones 264 y tanto, no me acuerdo el monto exacto en este minuto, y que por tanto cualquier contratación honorarios que supere ese monto tiene que tener autorización expresa a la Dirección de Presupuestos. En este caso también, digamos, la idea es seguir esta armonización y que no se produzcan estos desfases, como digo, en el sistema. Haciéndome cargo de la consulta del senador Buenchumilla, efectivamente, vinculado con lo que planteaba, las dudas que planteaba el senador Galilea, la senadora Desbergue, la norma constitucional dice cada 4 años y con a lo menos 18 meses de anticipación. La idea es que estaba a la base, es como lo plantea el senador Galilea, que esto se anticipe, como decía el senador Buenchumilla, para que no esté contaminado con la elección, y 18 meses antes se fije ya las remuneraciones para estas altas autoridades para el periodo de los 4 años siguientes. La innovación que trae la ley orgánica, recogiendo que es la fijación de remuneraciones, es explicitar el tema del reajuste. Es decir, esta comisión, adicionalmente al sistema de remuneraciones que se fije para el cuatrienio, establece el reajuste, de manera explícita se establece. Pues es que sí, esa fue una discusión también que tuvimos en la Comisión de Constitución por su intermedio presidenta de la Cámara. Dice, puede establecer, porque no parecía razonable que se establezca, deberá, cuando para el resto de los funcionarios y funcionarias públicas tampoco es perentorio el tema del reajuste del sector público, que es una tradición, todos los años ustedes tramitamos esa ley, pero también está establecido en Podrá, por tanto no parecía razonable que para las altas autoridades se estableciera de manera no obligatoria y no, digamos, facultativa. Siguiendo esa misma lógica, la idea en todo caso es justamente que haya, para no generar esta distorsión dentro del sistema, que la comisión tenga la facultad y en el mismo periodo pueda ir haciendo las...
Y haciéndonos cargo de lo mismo, dado que estas altas autoridades no han estado afectadas por el reajuste de remuneraciones, se establece en el artículo transitorio, lo leo expresamente para no cometer ningún error, artículo 3º transitorio. Dentro de los 30 días desde la entrada en vigencia de la presente ley, la Comisión podrá determinar el reajuste de las remuneraciones que hayan sido fijadas en virtud de lo dispuesto a la disposición 38ª transitoria de la Constitución Política de la República. Es decir, cuando entró en vigencia esta ley, por la disposición 38ª transitoria, el Consejo de Alta Dirección Pública, que fue el que se les dio transitoriamente por única vez hasta que no se constituyera esta comisión, fijó las remuneraciones, hizo esta rebaja del 25%, ese es el régimen que ha operado durante todo este periodo. Esta comisión se va a constituir y va a poder reajustar sobre la base de eso. La idea del Ejecutivo, justamente, dado el compromiso que adquirimos, es que esto esté constituido para hacerlo empalmar con la Ley de Reajuste General de los Funcionarios para este año y luego, como digo, 18 meses antes cuadra perfectamente para que para el próximo cuatrienio, que inicia el año 2026, esté, digamos, ya funcionando la comisión y pueda fijar el régimen de remuneraciones para el periodo respectivo. Gracias, presidenta. Gracias, subsecretaria. Solamente contarle que efectivamente, como usted bien señala, un comentario más que contarle, usted bien lo sabe, el gobierno del presidente Boric estableció este reglamento de sus contrataciones en horario, solo que ha sido publicado a diciembre del 2022, ya habían 163 solicitudes por sobre esos montos y a mayo del 2023 a diciembre eran 114 y a mayo del 2023 ya iban en 163. Bien, si están las dudas cubiertas, procedemos a la votación. Acuérdense que ayer la sala nos autorizó a aprobar esto en general y particular. Señor secretario. Gracias, presidenta. La señora presidenta somete a votación en general, entonces. En general y en particular, ok, en general y en particular a la vez, este proyecto de ley. Senador señor Cruzcoque. A favor, señor secretario. Senador señor Turresti. A favor, secretario. Senador señor Galilea. Senador Galilea. Claro. Senador señor Buenchumilla. A favor. Gracias, presidente. Gracias, senador. Señora presidenta. Yo también voy a votar a favor y quiero señalar que, agradeciendo a la subsecretaria la exposición clara del proyecto, habiendo revisado el proyecto, y además que esto no es mucho lo que pudiéramos innovar porque está enmarcado, tiene su marco en el 38 bis, a favor de todas maneras. Gracias, presidenta. Señora presidenta, resultado de la votación en general y en particular, 5 votos por la afirmativa, unanimidad. Se aprueba el proyecto en general y en particular, entonces sí se despacha a la sala. Va a Hacienda, ¿verdad? Va a Hacienda y luego Hacienda a la sala. Muy bien. Le dije que citáramos otro proyecto. Habiendo dado cumplimiento al objeto de esta comisión, esta se levanta.